Buenos días para todos y todas. Vamos a continuar con nuestra aproximación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retomaremos para el efecto algunos de los elementos que hemos podido apreciar durante la semana con el fin de concentrarnos ya en las obligaciones específicas que la Convención Americana y algunos otros instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos contienen en relación con los estados que hacen parte de dichos tratados internacionales y propiamente del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Para el efecto quisiera simplemente recordar que ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la responsabilidad que se evalúa por parte de este es una responsabilidad internacional del Estado. Y que esta responsabilidad internacional del Estado se encuentra configurada por tres elementos. Tal como veíamos nosotros durante la semana, y vamos a desarrollar estos elementos ahora. Esta responsabilidad internacional se configura tras la verificación de un hecho, que dicho hecho sea ilícito y que sea a su vez atribuible al Estado. Una vez se verifique, bien sea por cualquiera de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de peticiones por presuntas violaciones de los derechos humanos, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del conocimiento de casos contenciosos. Una vez se verifica la existencia de los tres elementos, los órganos pueden llegar a concluir la existencia de responsabilidad internacional del Estado por presuntas violaciones de los derechos humanos. Tal como referimos, la verificación del hecho se hace a través de un análisis de naturaleza probatoria. Este análisis de naturaleza probatoria tiene unos alcances distintos a los alcances propios que, por ejemplo, suceden en los procedimientos judiciales a nivel interno, toda vez que existe una flexibilidad probatoria en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, el análisis de prueba resulta siendo muy similar, y principalmente las pruebas que se adoptan o que se reciben por parte tanto de la Comisión como de la Corte con el fin de verificar la existencia del hecho son las mismas pruebas que normalmente utilizamos en procedimientos internos, tales como documentos, testimonios, peritazgos, indicios. Y por lo tanto, habrá que entregar prueba con el fin de verificar los hechos, o por el lado del Estado verificar precisamente que o no existe prueba que pueda concluir la veracidad de los hechos, o presentar contraprueba que controvierten precisamente los hechos que están siendo presentados como presuntamente violados. Por su parte, el elemento de la ilicitud nos hace referencia al desconocimiento de una obligación internacional. Obligación que emerge de un tratado internacional o de cualquiera de las fuentes de derecho internacional, a saber, la costumbre internacional o inclusive un principio general de derecho reconocido por naciones civilizadas, tal como se utilizan los términos en materia de las fuentes de derecho internacional por parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero particularmente cuando hablamos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hablamos de obligaciones internacionales que se encuentran consagradas en los tratados internacionales que componen el mismo sistema interamericano. La ilicitud puede a su vez ser atacada por distintas formas, toda vez que el análisis sobre la ilicitud tendrá que considerar algunos puntos particulares. Punto primero, en relación con la ilicitud, es la existencia misma de la obligación, es decir, la verificación efectivamente que existe un tratado internacional, que ese tratado internacional emerge una obligación específica, y de esta manera evidenciar el alcance de dicha obligación. Por ejemplo, el artículo 4 de la Convención Americana sostiene que toda persona tendrá derecho a la vida y que nadie le será quitada la vida de manera arbitraria, nadie se le suprimirá la vida de manera arbitraria. Ahí tenemos una obligación en cabeza del Estado, en tanto que el Estado deberá respetar la vida de las personas sujetas a su jurisdicción. Ahora tenemos que verificar la existencia de la convención o tratado y que el Estado al cual yo estoy acusando como presunto Estado violador de los derechos humanos
es un Estado parte en la Convención, toda vez que si no es Estado parte no le puedo exigir dicha obligación, así la obligación exista en la Convención Americana. De esta manera, verificar la existencia dentro del tratado internacional o dentro del instrumento internacional, y adicionalmente debo verificar que el Estado es parte dentro de dicho tratado con el fin de verificar si esa obligación es exigible particularmente a dicho Estado. Por último, tendré que verificar o se tendrá que verificar por parte de los órganos de la Comisión Interamericana que no se cae ninguna de las causales de exclusión de la ilicitud del hecho de acuerdo con el derecho internacional. ¿Cuáles son esas causales de ilicitud? De exclusión de la ilicitud, simplemente para tener una referencia, no vamos a profundizar en ellas. Tenemos, por ejemplo, la fuerza mayor, tenemos, por ejemplo, el conocido estado de necesidad, es decir, la circunstancia que me lleva a mí como Estado a actuar con el fin de proteger intereses que se encuentran en un riesgo inminente. Tenemos también la legítima defensa. Para ello los invito a analizar precisamente el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional en materia de responsabilidad internacional del Estado por el hecho internacionalmente ilícito, en el cual se encontrarán las categorías particulares de cuáles son esas causales de exclusión de la responsabilidad. El punto está, y para resumir, es que se debe verificar la licitud del acto, y para verificar la licitud del acto tenemos tres pasos. Paso número 1, verificar la existencia misma de una obligación internacional. Esto consagrado particularmente, dijimos, para efectos del sistema interamericano en un tratado o instrumento internacional que componga el mismo sistema. 2, que esta obligación sea exigible para el Estado, es decir, que el Estado haya ratificado el tratado y por lo tanto que le sea exigible la obligación en específico. Y 3, que no se incurra en ninguna de las causales de exclusión de dicha ilicitud, de las cuales dimos como ejemplo la fuerza mayor, el estado de necesidad o la legítima defensa, entre otras. Como tercer punto, es necesario también allí verificar si el hecho es atribuible al Estado. Tal como hemos referido ya en nuestras clases, será un hecho atribuible al Estado aquel hecho en el cual se pueda verificar y demostrar que participó un órgano de naturaleza pública o algún agente estatal, bien sea esto por acción, bien sea esto por omisión. De esta forma, si no se configura dicha participación, por lo tanto el hecho no será atribuible al Estado y de ninguna manera, por más grave que sea el mismo hecho, podrá alegarse una responsabilidad internacional del Estado. Así pues, si los hechos son cometidos exclusivamente por particulares, estos hechos, por más graves que sean, no podrán ser sujetos de una evaluación de responsabilidad internacional del Estado, en los términos que los cuales estamos planteando, y tendrían que alegarse unas responsabilidades por particulares ante instancias distintas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En algunas ocasiones, el sistema interamericano ha atribuido responsabilidad internacional a los Estados por acciones de particulares cuando se cumplen algunos requisitos específicos. Vamos a referirnos particularmente a dos circunstancias en las cuales es posible atribuir esta responsabilidad internacional por hechos de terceros. La primera, entonces está una excepción a la atribuibilidad. La primera es la llamada teoría del riesgo. ¿A qué se refiere esta teoría del riesgo? Esta teoría del riesgo se refiere específicamente a la existencia de un hecho, de un riesgo real inminente, de una eventual violación a los derechos. Que no solo existe este riesgo real inminente en relación con una persona, sino que este riesgo real inminente era conocido previamente por el Estado y que el Estado no adoptó medidas adecuadas con el fin de evitar el acaecimiento de estos hechos que estaban poniendo en riesgo de manera real e inminente los derechos de la persona en específico a la cual nos estamos refiriendo. De esta manera, tras la existencia 1 del hecho, 2 el conocimiento del Estado de dicho hecho y 3 la omisión en materia de adopción de medidas adecuadas con el fin de evitar que ese hecho se realizara en la realidad, llevarían a poder atribuir al Estado una responsabilidad internacional así el hecho ilícito en sí mismo sea cometido por particulares. Ejemplo de ello es
tenemos, por ejemplo, el caso del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue de conocimiento tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se demuestra, tanto ante tribunales nacionales como es, por ejemplo, el Consejo de Estado, y ante el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el entonces senador Manuel Cepeda Vargas había informado a las autoridades de un riesgo real inminente en su vida, toda vez que era sujeto a amenazas para el año 1994, año en el cual le fue arrebatada su vida, y por lo tanto este conocimiento de este riesgo y el acaecimiento de los hechos en el cual el señor Manuel Cepeda Vargas pierde su vida, producen automáticamente la responsabilidad internacional del Estado, toda vez que se demostró en dicho caso que no se adoptaron medidas adecuadas con el fin de garantizar su vida. Ahora, una precisión en este caso. En este caso fue demostrado también judicialmente que la comisión de los hechos del homicidio del entonces senador Manuel Cepeda Vargas tuvo participación directa y activa por parte de agentes estatales, particularmente los homicidas materiales. Eran 2 agentes estatales que participaron en los hechos. Por lo tanto, habría que hacer una precisión de cara a explicar precisamente esta excepción alrededor del riesgo, y es que en el caso de Inque no importase, en el caso de Inque el senador Manuel Cepeda Vargas no le hubiese sido quitada su vida por parte de agentes estatales, sino por parte de particulares, ese hecho de que el Estado conocía esa situación de riesgo y que no adoptó medidas adecuadas con el fin de proteger la vida del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, así ese hecho hubiera sido cometido por particulares, sería atribuible al Estado, toda vez que conoció precisamente ese riesgo real inminente y no adoptó de las medidas necesarias para proteger la vida al senador Cepeda Vargas.